Una flota completa destruida en una sola operación. 14 aeronaves aseguradas, cientos de kilos de narcóticos confiscados y la red de transporte aéreo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar completamente desarticulada durante las primeras horas del 9 de febrero de 2026. Lo que sucedió en las montañas de Sinaloa esa madrugada no fue simplemente otro golpe más contra el narcotráfico. Fue el ataque más devastador contra el sistema logístico de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa que durante años transformó el espacio aéreo en su principal vía para transportar estupefacientes, armamento y recursos económicos. Mientras México dormía, Omar García Harfuch dirigió la operación más contundente contra la infraestructura de aviación del crimen organizado en la historia moderna del país. En este video voy a explicarte cómo una noche transformó completamente el escenario del narcotráfico en Sinaloa y por qué esta acción representa el inicio del colapso para la estructura de Iván Archibaldo. Las montañas de Sinaloa representan un territorio que muy pocos conocen realmente. Nos referimos a municipios como Badiraguato, Mocorito y las áreas remotas que rodean Culiacán. Estos son los territorios históricos de los Chapitos, los lugares donde nacieron, donde se formaron y donde establecieron su imperio criminal. Badiraguato tiene un significado especialmente importante. Es la tierra natal de Joaquín El Chapo Guzmán y también el lugar donde Iván Archibaldo junto a sus hermanos aprendieron el negocio del tráfico de drogas. La geografía aquí es extremadamente difícil. Montañas pronunciadas, barrancos profundos, caminos sin pavimentar que se vuelven intransitables durante las lluvias y cientos de propiedades rurales dispersas donde las fuerzas del orden simplemente no pueden llegar. Es el entorno ideal para ocultar operaciones criminales de gran magnitud. Mocorito se localiza hacia el norte de Culiacán. Es una región de agricultura con poblados pequeños y comunidades aisladas donde el cártel de Sinaloa ha mantenido presencia durante décadas. Y Culiacán, la capital del estado, funciona como el núcleo operativo del cártel. Desde allí se coordinan todas las actividades, el movimiento de estupefacientes, las operaciones de lavado de activos, las acciones de grupos armados y por supuesto, el control de las pistas de aterrizaje ilegales. En estas tres zonas distribuidas a lo largo de la sierra es donde los Chapitos establecieron su sistema de aeropuertos clandestinos. No hablamos de una o dos instalaciones. Hablamos de entre 12 y 14 pistas operando al mismo tiempo. Todas ocultas, todas disfrazadas en el paisaje y todas vigiladas por células del cártel fuertemente armadas. Para comprender la importancia de este operativo, necesitas entender quiénes son los Chapitos y cómo llegaron a acumular tanto poder. Después de que el Chapo Guzmán fue capturado y extraditado en 2017, el cártel de Sinaloa se fragmentó en dos grupos principales. Por un lado están los Chapitos, encabezados por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Por otro lado está el grupo de Ismael El Mayo Zambada, el antiguo líder que fundó el cártel junto al Chapo pero que siempre mantuvo un perfil mucho más bajo. Durante años estas dos facciones mantuvieron una convivencia tensa, respetando territorios y corredores de distribución. Pero esa convivencia se quebró, las tensiones aumentaron, hubo actos de traición y finalmente explotó un conflicto interno que transformó a Sinaloa en una zona de guerra. Los Chapitos dominan principalmente el norte de Sinaloa, incluyendo la sierra y sectores urbanos de Culiacán. También mantienen presencia en Sonora, Baja California, Chihuahua y partes de Durango. Su especialidad siempre fue el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos. Drogas de síntesis que generan ganancias enormes, pero para movilizar esos estupefacientes necesitan infraestructura logística, y ahí es donde las aeronaves juegan su papel crucial. Durante años, los Chapitos construyeron una flota aérea realmente impresionante. Avionetas Cessna 206, Cessna 182, Beechcraft Bonanza y King Air, todas modificadas específicamente para operaciones de narcotráfico. Estas modificaciones incluyen depósitos de combustible ampliados para vuelos prolongados sin reabastecerse, capacidad de carga incrementada para transportar más mercancía ilegal, sistemas de navegación sofisticados para volar evitando radares y matrículas alteradas o inexistentes para impedir el rastreo. Estas aeronaves operaban desde las pistas clandestinas en la sierra. Las pistas eran básicamente franjas de tierra comprimida, pero estaban perfectamente diseñadas. Tenían la longitud adecuada para despegues y aterrizajes seguros. Estaban camufladas con vegetación y mallas para evitar detección desde el aire y contaban con refugios improvisados donde guardaban las avionetas entre operaciones. Además, cada pista tenía torres de observación construidas con madera y láminas metálicas desde donde sicarios vigilaban el perímetro las 24 horas. El sistema era sofisticado y funcionaba perfectamente. Las avionetas despegaban cargadas de metanfetamina y fentanilo desde la sierra, volaban hacia el norte atravesando Sonora o Chihuahua y aterrizaban en pistas secretas cerca de la frontera con Estados Unidos.
Desde esas ubicaciones la droga cruzaba hacia Arizona, Nuevo México o Texas. En otras ocasiones, las avionetas se utilizaban para traslados dentro del país, moviendo droga de un punto a otro o evacuando líderes del cártel cuando sentían presión de las autoridades. Pero este sistema comenzó a fracturarse cuando Harfuch asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde octubre de 2024, Harfuch ha coordinado una ofensiva despiadada contra los chapitos. Han caído comandantes de zona, operadores de finanzas, sicarios de alto nivel y células completas. Las detenciones se cuentan por decenas y los aseguramientos de droga y armas son continuos. Pero Harfuch sabía que para realmente debilitar a los chapitos necesitaba más que arrestos. Necesitaba destruir su capacidad operativa y eso significaba ir directamente contra las aeronaves. La inteligencia federal había estado monitoreando las pistas clandestinas durante meses. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, trabajaban en coordinación. Utilizaron satélites, drones de reconocimiento, inteligencia humana sobre el terreno y rastreo de señales electrónicas. Identificaron 12 pistas principales y al menos 2 pistas secundarias de respaldo. También identificaron los patrones de vuelo, las rutas que utilizaban las aeronaves y los horarios en que solían operar. Lo que detectaron la noche del 8 de febrero los puso en alerta máxima. Había actividad simultánea en prácticamente todas las pistas. Aeronaves siendo preparadas para vuelo, carga de narcóticos en proceso y personal del cártel moviéndose de un punto a otro. La inteligencia sugería que los chapitos estaban reorganizando su operación aérea, posiblemente preparando traslados masivos de droga o tal vez evacuando equipo y personal ante la presión de los operativos recientes. Era el momento exacto para atacar. Harfuch activó el protocolo de máxima respuesta aérea. La orden fue directa: desmantelar la flota completa, asegurar todas las aeronaves y neutralizar cualquier resistencia. El operativo se programó para la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026, comenzando a las 3 de la mañana. Si te está interesando este contenido y quieres mantenerte informado sobre las operaciones más relevantes contra el crimen organizado, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale al botón de suscripción, es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndote este tipo de contenido. El despliegue fue masivo y coordinado como pocas veces se había visto. Entre 8 y 10 helicópteros Black Hawk artillados de la Sedena despegaron desde bases militares cercanas. Estos helicópteros no son equipos convencionales, están equipados con ametralladoras calibre 50, sistemas de visión nocturna y capacidad para transportar tropas de élite. Junto con los Black Hawk también despegaron aviones Texan de la Fuerza Aérea Mexicana. Los Texan son aviones de ataque ligero perfectos para misiones de apoyo cercano. Pueden volar bajo y rápido y están armados con cañones y cohetes. Su misión era cerrar el espacio aéreo sobre la sierra, interceptar cualquier avioneta que intentara despegar y dar cobertura a las fuerzas terrestres. Mientras tanto en tierra, convoys de vehículos blindados avanzaban hacia las pistas. UMVs del ejército, camionetas blindadas de la Guardia Nacional y camiones de transporte de tropas se movían por los caminos sin pavimentar. A bordo iban elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES, la unidad de élite del ejército mexicano. Estos soldados están entrenados en combate en terreno montañoso, asaltos nocturnos y operaciones de alto riesgo. Llevan equipo táctico de última generación, visores nocturnos, chalecos antibalas nivel 4 y armamento pesado. La estrategia era simple pero efectiva. Los helicópteros llegarían primero, iluminarían las pistas con reflectores de alta potencia y neutralizarían las posiciones defensivas.
Luego los gafes descenderían en rappel directamente desde los helicópteros, tomarían control del terreno y asegurarían las aeronaves antes de que alguien pudiera reaccionar. Finalmente los convoys terrestres bloquearían todos los accesos para evitar que refuerzos del cártel llegaran o que alguien escapara. A las 3:05 de la mañana, los primeros helicópteros llegaron a las pistas. El estruendo de los rotores rompió el silencio de la sierra. Los reflectores se encendieron y de repente la oscuridad se transformó en pleno día. Imagina la escena. Estás en una torre de vigilancia improvisada, medio dormido esperando tu turno de guardia. De pronto escuchas un ruido ensordecedor, levantas la vista y ves 3 helicópteros militares sobre ti con reflectores apuntándote directamente. Es aterrador. Varios sicarios intentaron responder con fuego de armas largas. Desde las torres de vigilancia abrieron fuego con rifles AR-15 y AK-47, pero la diferencia de poder de fuego era abismal. Los artilleros de los Black Hawk respondieron con ráfagas de ametralladora calibre 50. Las torres de vigilancia fueron destruidas en segundos. La madera y las láminas no ofrecen ninguna protección contra ese calibre. Algunos sicarios murieron en el acto, otros quedaron heridos y la mayoría simplemente huyeron hacia la vegetación. Mientras esto ocurría, las cuerdas de rappel bajaron de los helicópteros y los gafes descendieron con precisión milimétrica. En menos de 2 minutos había 20 soldados en cada pista formando perímetros de seguridad y avanzando hacia los hangares. La resistencia fue breve pero intensa. En una de las pistas un grupo de sicarios intentó defender un hangar donde había 3 avionetas. Abrieron fuego desde el interior del hangar usando las avionetas como cobertura. Los gafes no podían simplemente lanzar granadas porque eso destruiría las aeronaves que necesitaban asegurar intactas. Así que utilizaron tácticas de asalto directo. Lanzaron granadas de humo para cegar a los sicarios, entraron con escudos balísticos y neutralizaron la amenaza en combate cercano. 3 sicarios murieron, 2 fueron capturados heridos y el resto se rindió cuando se dieron cuenta de que no tenían escape. En otra pista más alejada, los pilotos de las avionetas intentaron desesperadamente encender los motores para despegar. Uno de ellos casi lo logra. La avioneta ya estaba rodando por la pista cuando un helicóptero Black Hawk se posicionó directamente en su camino y abrió fuego de advertencia. El piloto frenó y se rindió. Si hubiera intentado despegar el helicóptero, tenía órdenes de derribarlo. En total el asalto simultáneo a las 12 pistas principales tardó menos de 30 minutos. La coordinación fue perfecta. Mientras unas unidades aseguraban una pista, otras ya estaban moviéndose hacia la siguiente. Los convoys terrestres llegaron poco después y bloquearon todos los caminos de acceso. Para cuando el sol empezó a salir, las autoridades tenían control total de todas las ubicaciones. Ahora viene lo realmente impresionante. El inventario de lo que se aseguró esa noche es simplemente brutal. 14 avionetas fueron confiscadas. No estamos hablando de chatarra vieja. Eran aeronaves en perfecto estado listas para volar. Los modelos incluían Cessna 206, que son avionetas robustas perfectas para carga pesada. Cessna 182 más pequeños pero más ágiles. Beechcraft Bonanza, avionetas de lujo que los chapitos usaban para trasladar líderes del cártel, y King Air, aviones bimotor mucho más grandes capaces de llevar hasta 1 tonelada de droga por vuelo. Cada avioneta fue inspeccionada de inmediato. Los peritos encontraron compartimentos ocultos en los fuselajes, modificaciones en los tanques de combustible y sistemas de navegación GPS programados con coordenadas de pistas secretas en Estados Unidos. Pero el verdadero tesoro estaba en los hangares y bodegas adyacentes. Toneladas de metanfetamina en cristal fueron decomisadas. La droga estaba empacada en bolsas plásticas selladas al vacío apiladas en cajas de cartón marcadas con símbolos del cártel. También había fentanilo tanto en polvo como en pastillas falsificadas que imitaban medicamentos legales como oxicodona. El fentanilo es la droga más mortal del mercado. Una dosis del tamaño de 2 granos de sal puede matar a una persona y ahí había kilos y kilos. Además de las drogas sintéticas, también encontraron cocaína pura, bloques rectangulares envueltos en plástico y cinta adhesiva, y precursores químicos, sustancias que se usan para fabricar metanfetamina y fentanilo en los laboratorios clandestinos del cártel. El arsenal de armas era igualmente impactante. Rifles Barrett calibre 50, armas antivehículo capaces de perforar blindaje pesado. AR-15 con miras telescópicas y cargadores de alta capacidad. AK-47, el rifle preferido de los sicarios por su confiabilidad. Lanzagranadas MGL de 40 milímetros y decenas de miles de cartuchos de municiones almacenados en cajas metálicas. Algunas de las armas tenían grabados en oro con iniciales de líderes del cártel. Otras tenían cachas personalizadas con imágenes religiosas o símbolos de los chapitos.
También decomisaron dinero en efectivo, fajos de billetes de 100 y 500 pesos apilados en maletas. Los contadores forenses tardaron horas en contar todo, pero las estimaciones preliminares hablaban de varios millones de pesos. Junto con el dinero había joyas, relojes Rolex y Patek Philippe, cadenas de oro macizo y documentación financiera, cuadernos con listas de pagos, recibos de transferencias bancarias y contratos de compraventa de propiedades. Todo evidencia que los fiscales usarán para rastrear las finanzas de los chapitos. Y por último, el equipo técnico. Sistemas de comunicación encriptados, radios satelitales que permitían coordinar vuelos sin ser interceptados por las autoridades. Equipos de navegación avanzados, GPS de aviación de grado militar, tanques de combustible de aviación almacenados en tambos de 200 litros y manuales de vuelo, mapas con rutas marcadas y listas de contactos en Estados Unidos. El decomiso completo fue trasladado a bases militares en Culiacán para su análisis forense. Las 14 avionetas fueron alineadas en la pista de la base vigiladas por soldados armados. Algunas fueron perforadas en los fuselajes para inutilizarlas permanentemente y evitar que volvieran a volar. Otras serán desmanteladas completamente para usar las piezas como evidencia en juicios futuros. Este operativo no ocurrió de manera aislada. Es parte de una ofensiva mucho más grande contra los chapitos que Harfuch ha estado coordinando desde hace meses. En enero de 2026, apenas semanas antes del desmantelamiento de la flota aérea, las fuerzas federales detuvieron a 21 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en operaciones simultáneas en Jalisco, Nayarit, Michoacán y otros estados. Entre los detenidos había operadores financieros que lavaban dinero para los chapitos, jefes de plaza que controlaban territorios clave y sicarios de alto rango responsables de masacres y enfrentamientos. Uno de los casos más importantes fue la captura de Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias El Cárdenas, en Tepic, Nayarit. Este hombre coordinaba el traslado de droga vía aérea usando avionetas en pistas clandestinas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Su detención fue un golpe directo a la infraestructura logística del cártel. También cayó José Gabriel Soto Martínez, alias El Uber, jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara. En su casa encontraron armas, drogas y documentos que revelaban la estructura operativa del cártel en Jalisco. Estos operativos no son casualidad. Son parte de una estrategia calculada para desarticular a los chapitos desde múltiples frentes. No solo se detiene a los líderes, también se golpea su infraestructura, se decomisan sus activos y se bloquean sus rutas de distribución. La presión es constante y coordinada. Pero hay algo personal en la guerra de Harfuch contra los chapitos y ese algo se llama atentado del 26 de junio de 2020. Ese día Harfuch era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Viajaba en su camioneta blindada por Paseo de la Reforma cuando sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación lo emboscaron. Más de 400 proyectiles impactaron su vehículo. 2 de sus guardaespaldas murieron. Una mujer inocente que pasaba por ahí también fue asesinada. Harfuch sobrevivió de milagro, protegido por el blindaje de su camioneta, pero las heridas que recibió fueron graves. 3 balazos lo alcanzaron, uno en el hombro, otro en la clavícula y otro que rozó su columna vertebral. Pasó semanas en el hospital recuperándose y desde ese día su guerra contra el crimen organizado dejó de ser solo profesional, se volvió personal. Ahora como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Harfuch tiene recursos y autoridad a nivel nacional y los está usando para golpear a los cárteles donde más les duele. El operativo de las 14 avionetas es un ejemplo perfecto. No fue improvisado. Fue planeado con meses de anticipación usando tecnología de punta y coordinación entre múltiples agencias. El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, conocido como CENAVI, jugó un papel crucial. Este sistema de radares avanzados puede detectar avionetas que vuelan a baja altura intentando evadir la vigilancia. Cuando el CENAVI detecta una aeronave sospechosa, activa un protocolo de seguimiento. Aviones de combate interceptan la avioneta, la obligan a aterrizar y las fuerzas terrestres aseguran la aeronave y detienen a los tripulantes. Esta táctica ya ha dado resultados antes. En julio de 2025, una avioneta con 427 kilogramos de cocaína fue interceptada y obligada a aterrizar en una pista clandestina en Colima. Los tripulantes fueron detenidos y la droga asegurada. Pero el CENAVI no solo sirve para interceptar vuelos, también se usa para mapear rutas aéreas del narcotráfico, identificar pistas clandestinas y coordinar operativos terrestres como el de Sinaloa. Los datos del CENAVI mostraron que las 14 avionetas de los chapitos operaban en un patrón predecible, despegando al anochecer y aterrizando antes del amanecer. Esa información permitió a Harfuch planear el asalto en el momento exacto en que las avionetas estarían en tierra y vulnerables. El operativo también tiene una dimensión política importante.
Ocurrió en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está bajo presión para mostrar resultados concretos en seguridad. Los homicidios han bajado ligeramente en algunos estados, pero la violencia sigue siendo alta en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y por supuesto Sinaloa. El narcotráfico sigue siendo el principal motor de violencia en el país. Los cárteles, especialmente los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, operan con relativa impunidad en muchas regiones. Por eso cada operativo exitoso se convierte en una herramienta de propaganda para el gobierno. Arfuch anunció el aseguramiento de las 14 avionetas en sus redes sociales. Publicó fotos de las aeronaves alineadas en las bases militares, de los soldados perforando los fuselajes y de los detenidos esposados en fila. El mensaje era claro y directo: el gobierno está combatiendo al crimen organizado, está desmantelando su infraestructura, está ganando la guerra. Pero la realidad es más compleja y matizada. Asegurar 14 avionetas es un golpe importante, no hay duda. Pero no destruye al cártel de Sinaloa. Los Chapitos tienen recursos prácticamente ilimitados. Pueden comprar más avionetas, pueden construir más pistas clandestinas, pueden reclutar más pilotos y más sicarios. Es una guerra de desgaste donde cada victoria es temporal. Aún así, este operativo tiene un valor estratégico real. Cada avioneta que pierden es dinero que tienen que gastar en reemplazarla. Cada pista que se descubre es una ruta que tienen que rediseñar. Cada operador que cae es conocimiento institucional que pierden. Y todo eso se suma. Con el tiempo, la presión constante debilita al cártel, reduce su capacidad operativa y lo obliga a cometer errores. Las reacciones al operativo fueron variadas. En Sinaloa la población civil expresó alivio, pero también escepticismo. Muchos han visto operativos similares antes y saben que el crimen organizado siempre encuentra la manera de adaptarse. En redes sociales, usuarios sinaloenses comentaron: está bien que cayeron las avionetas, pero ¿cuándo van a caer los verdaderos jefes?, escribió un usuario. Otro comentó: esto es solo teatro. En 2 meses ya tienen otras avionetas volando. Y tienen razón en parte. El problema no son las avionetas, el problema son las personas detrás de las avionetas. Iván Archibaldo Guzmán Salazar sigue libre. Sus hermanos siguen libres.